Como ya se señaló, iniciaremos con el tema principal, que son los lineamientos técnicos para la publicación y actualización de la información. Como ustedes saben, la Ley General de Transparencia fue publicada el 4 de mayo de 2015 y un año posterior se publica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, homologada a dicha Ley General. Dentro de los cambios sustanciales que traían esta ley es, por ejemplo, que ya los sindicatos y partidos políticos son sujetos obligados directos. Otra cosa que traía es el aumento de obligaciones en materia de transparencia, la división de obligaciones comunes y específicas, que posteriormente veremos cuál es la diferencia, y la unificación de la publicación de la información, es decir, todos los sujetos obligados deberán de publicar la información atendiendo ciertos formatos de Excel, atendiendo ciertos periodos de actualización que ya vienen enlistados en los lineamientos técnicos. Ahora bien, en nuestra página podrán encontrar dichos lineamientos. Del lado derecho, aquí aparecen los lineamientos, bastará con darle clic para ingresar y en su momento quien decida pues los puede descargar dentro de su equipo. ¿Qué es lo primero que ustedes deben de saber y qué es lo que siempre he recomendado tanto a las unidades de transparencia como a las unidades administrativas? Conozcan y lean los lineamientos. Solemos asustarnos porque son 611 páginas de lineamientos. Sin embargo, debemos entender que los lineamientos abarcan las obligaciones de todos los sujetos obligados del Estado. Sin embargo, tu comunidad de transparencia, comunidad administrativa, solamente cierta información deberá ser la que te interese, la de las fracciones que fueron asignadas, por lo cual no es necesario que manejes o conozcas todos los lineamientos, sino aquello que nada más te puede interesar atendiendo cuáles obligaciones o cuáles fracciones te fueron asignadas. Lo que sí siempre he considerado muy importante es, lo primero, hay que checar bien los lineamientos porque a la hora de publicar y modificar y actualizar información se nos van cosas básicas que el lineamiento señala. Lo que yo siempre he dicho, lo que debemos de ubicar en los lineamientos viene en la página 2, las disposiciones generales. Por ejemplo, los presentes lineamientos pues son obligatorios para todos los sujetos obligados y contempla las especificaciones necesarias para la publicación de la información. Esta parte es muy importante que ustedes siempre la manejen. De ahí nos vamos al segundo, que dice que para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá los siguientes conceptos enunciados. Fecha de actualización. Esto es muy importante, la fecha de actualización y fecha de validación. Como ustedes saben, los lineamientos enmarcan periodos en los que ustedes van a publicar y modificar información. La fecha de actualización y validación debe de ser posterior al periodo que ustedes están informando. Eso lo vamos a ver de manera más precisa cuando estemos viendo el llenado de formatos. Y siempre debe de ser igual o la fecha de validación mayor a la de actualización. Hay que identificar también cuáles son las obligaciones comunes. Son aquellas que describen la información que deberá poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de internet. Por ejemplo, la estructura, facultades, directorio, remuneración. Son obligaciones que todos los sujetos obligados deberán subir. Y de ahí las obligaciones específicas que constituyen información que producen solo determinados sujetos obligados a partir de su figura legal, es decir, la información que por su naturaleza solamente generan los sindicatos, los partidos políticos, los ayuntamientos, las instituciones del Ejecutivo, los organismos autónomos. Son ya obligaciones que por su naturaleza solamente generan ellos. De ahí nos vamos a las políticas generales que orientan a la publicación y actualización de la información que generan los sujetos obligados, que son las políticas de difusión. Todos los sujetos obligados pues deben de tener a disposición de los particulares la información. Los sujetos obligados pondrán a disposición de los particulares para su consulta y análisis la información derivada de las obligaciones.
Algo muy importante es que aquellos sujetos obligados que sean de reciente creación, los lineamientos te da un periodo de gracia de 6 meses para estar a la par de los demás sujetos obligados. Estas partes que son lo principal o las primeras hojas de los lineamientos, cualquiera las debe de manejar. La mayoría de ustedes los deben de leer y entender. De ahí nos vamos a los que tiene que ver a los atributos que debe de tener la información: veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de las primeras hojas que constituyen los lineamientos, nos habla de cuáles son las bases y las indicaciones que nosotros debemos de seguir para la publicación y actualización de la información. Otra cosa muy importante que nosotros encontramos en los lineamientos y que fue una de las principales cosas que traía la nueva ley es la división de las obligaciones. Anteriormente, la ley de transparencia señalaba como responsable de todo a la unidad de transparencia, cuando en ocasiones quien estaba de unidad de transparencia no era el generador ni el encargado de resguardar la información relativa a las obligaciones. Entonces, una de las modificaciones principales que trae esta nueva ley es que ya las obligaciones se deben de dividir atendiendo las funciones de cada área. Por eso es que ya existe la división donde la unidad de transparencia será el responsable en su momento de asignar un usuario, de apoyar a sus unidades administrativas, de ayudarlos con el llenado, de asesorarlos en el llenado, asesorarlos en el manejo de la plataforma. Sin embargo, quien será el responsable de la publicación y actualización de la información será el área encargada de generar, de poseer y de resguardar dicha información. Entonces, eso también viene dentro de esta parte. Otra cosa que también les pudiera ayudar a ustedes como responsables de publicar la información son entender cuáles son los criterios que este instituto considera para poder a ustedes verificarlos. Entonces, los criterios sustantivos de contenido, que son los relativos mínimos de la información que los elementos mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integra cada registro. Los criterios adjetivos de actualización, que esto es que la información debe de estar actualizada y publicada conforme lo marcan los mismos lineamientos. Los criterios adjetivos de confiabilidad y los criterios adjetivos en formatos, es decir, que esté publicada la información conforme los formatos establecidos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es muy común que algunos de ustedes publican los formatos en PNT, pero en la página tienen documentos de Excel. Eso no debe de ser. El formato de Excel que tú publicas en plataforma es el mismo que debe estar publicado en tu portal web. Entonces, estos son los criterios que nosotros consideramos a la hora de publicar. Y pues en la parte de abajo vienen los transitorios, que también es importante que ustedes los ubiquen. Ahora, ¿por qué yo siempre peleo o siempre estoy ahora sí que pidiéndoles e insistiendo tanto que cuando ustedes estén llenando un formato tengan los lineamientos a la mano? Porque el lineamiento te va diciendo de manera precisa cómo vas a publicar la información y qué es la información mínima que debe de contener. Un error básico, por ejemplo, yo lo he notado en lo que es la fracción 1, es en la primera que iniciamos y en la primera que nos equivocamos. ¿Por qué? La fracción 1 es el marco normativo aplicable al sujeto obligado. Si ustedes se fijan, el lineamiento te dice qué es en qué consiste la fracción 1. Aquí ya nos dice el marco normativo. Si nos vamos nosotros a continuación, el lineamiento te dice que los sujetos obligados deberán publicar un listado con la normatividad que emplean para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, leyendo ya lo que te va pidiendo el lineamiento, aquí está el primer error que cometemos como unidad administrativa, que casi siempre es el jurídico o la figura que se le acerca al jurídico, la encargada de publicar esta información.
Aquí, para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse mediante un catálogo con los tipos de normatividad siguiente. Nos da la jerarquía en que se debe de publicar la información, iniciando por la Constitución Política Federal, tratados internacionales, Constitución Política del Estado de Nayarit, leyes generales, federales y locales, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, acuerdos, criterios, circulares, políticas o cualquier otro documento que regule las funciones que ustedes hacen. Sin embargo, el primer error que siempre detectamos en la fracción 1 es el orden con que se sube la información. Nunca están ordenadas conforme lo marcan. Cuestiones que incluso nosotros a veces, para no perjudicarlos, si cumple y publica lo que dice el lineamiento, lo tomamos como bueno. Otro error muy común: si ustedes se fijan, aquí habla de tratados internacionales. Existen ahorita sujetos obligados que siguen sin publicar tratados internacionales, aun cuando en letras chiquitas los mismos lineamientos te dice que respecto de los tratados internacionales deberán publicarse con por lo menos los siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se incluirán los tratados internacionales relativos a la materia específica de cada sujeto obligado. ¿Por qué nos equivocamos? Porque ustedes, como sujetos obligados, suelen decir que no existen tratados internacionales aplicables a las funciones que ustedes realizan. Sin embargo, si ustedes se fijan, el lineamiento es muy claro y te dice: por lo menos debes de tener estos 3 tratados. Si tú, como sujeto obligado, consideras que ningún tratado te es aplicable, no los pongas, pero por lo menos estos 3 sí deberán de estar publicados. ¿Por qué? Porque estos 3 tratados internacionales es en los que se menciona el derecho de acceso a la información como un derecho humano. Por eso es que la información debe estar publicada, porque todo lo que tenga que ver con materia de transparencia es normatividad aplicable a los sujetos obligados. Entonces, por eso siempre les digo, hay que leer. Si te toca la fracción 1, hay que ver qué es lo que me está diciendo el lineamiento, qué es lo que debo de publicar, cómo lo debo de publicar y qué es lo menos que yo debo de tener publicado. Eso es lo primero que deben de ubicar. Lo segundo, las fechas de actualización, la conservación de la información. Si ustedes se fijan, aquí ya nos dice, el periodo de actualización es trimestral, lo que significa que yo la información la debo de estar actualizando cada trimestre, atendiendo que si a mí me está diciendo que la información que voy a publicar es del 1 de enero al 31 de marzo como primer trimestre de este 2020, otra cosa que siempre debo de considerar es que aquí en la publicación de los periodos no hay días inhábiles. Es decir, yo tengo que poner del 1 de enero, aun cuando así haya sido inhábil, al 31 de marzo, cualquiera que haya sido el día en que haya caído el día 31 de marzo. Entonces, siempre debes de abarcar el periodo que te está pidiendo el lineamiento, desde el 1 hasta el 31. Ahora, conservación en el sitio de internet, información vigente. Es decir, solamente debo de tener publicada la información del trimestre inmediato anterior concluido, que es como se publica la información. Ustedes, ¿por qué les decía al principio que deben de conocer la parte inicial de los lineamientos? Porque al principio también el lineamiento te señala, cuándo son los periodos de actualización, cada cuándo debes de actualizar. Hay información que ustedes saben se actualiza trimestral, semestral o anual, y te dice que las actualizaciones y publicaciones de la información, a excepción de este momento que estamos pasando, son los primeros 30 días naturales posteriores al periodo que tú tienes que informar. Entonces, ahorita, por ejemplo, ustedes tendrían que estar trabajando o tendría que estar publicado, algunos que ya están trabajando en la publicación, lo que es del 1 de enero al 31 de marzo, con fechas de validación y actualización posteriores a marzo,
y solamente deberá estar publicado en internet dicho trimestre. El año pasado ya no tendría que estar publicado. De ahí continuamos con los criterios sustantivos de contenido, donde te va diciendo esto que ustedes manejan como un criterio es las columnas que tienen sus formatos de Excel. Criterio 1, ejercicio. Criterio 2, periodo que se informa, el cual está dividido en dos columnas. Fecha de inicio y fecha de término. Incluso aquí te dice cómo publicar día, mes y año. Criterio 2, tipo de normatividad. Aquí donde dice incluir catálogo, significa que el formato trae una flechita para que tú dentro de varias opciones selecciones el tipo de legislación que vas a publicar. Esto de los catálogos lo vamos a ver más a fondo cuando veamos la parte del llenado de formatos. Estos criterios sustantivos de contenido son los que ustedes van a poder ver en el formato que les decía, son las columnas que ustedes tienen que llenar, y de ahí vienen los criterios adjetivos de actualización, que es donde ustedes ponen el periodo de actualización de la información trimestral. Criterio 9, la información publicada deberá estar actualizada, y criterio 10, la conservación en el sitio de internet de dicha información. Estos criterios adjetivos ustedes no los busquen en el formato porque no los van a ver. Estos criterios son los que nosotros consideramos a la hora de verificar de que esté actualizada el periodo que es, que esté publicada en el formato que es y que solamente esté publicada la información que te está pidiendo el lineamiento. De ahí vamos a la segunda parte que ustedes sí ven en el formato, que son los criterios adjetivos de confiabilidad, que son el área encargada de la publicación de la información. Aquí, por favor, aquellos que llenen información, nos hemos encontrado sujetos obligados en área responsable, me ponen ayuntamiento tal, dependencia tal, partido político tal. Nosotros ya sabemos qué partido, qué ayuntamiento y qué dependencia son. En el área responsable va específicamente el área encargada de poseer y conservar y generar dicha información, es decir, tesorería, sindicatura, secretario del ayuntamiento, secretario general de algún sindicato, el dirigente estatal, o sea, el área relativa el área responsable de la publicación, no el nombre del sujeto obligado. La fecha de actualización, si bien es cierto, aquí aparece con el nombre 31 de marzo de 2016, lo cierto es que la fecha se pone 31/03/2016, 2018, 2020. La fecha de actualización y la fecha de validación, la cual, como ya les había mencionado, deben de ser posteriores al periodo que ustedes están informando. Si están informando de hasta el 31 de marzo, sus periodos de actualización y fecha de validación deben de ser de abril en adelante. Ahorita muchos están trabajando en la actualización del primer trimestre, pues va a tener fechas de mayo. Estas deben de ser iguales o la de validación mayor a la de actualización, pero la de actualización no puede ser mayor a la de validación, y estas fechas no pueden ser dentro del periodo que ustedes informan. Ninguna puede ser del 31 de marzo, sino de abril, de julio, de octubre, de enero, dependiendo el trimestre que ustedes estén actualizando. Y la nota que siempre que deberían de llenar en caso de la falta de publicación de cierta información. Ahí es donde nosotros como sujetos obligados podemos justificar la falta de cierta información. ¿Por qué no la tenemos? Si no se generó en ese periodo, si por alguna legislación diversa aún no se cuenta con ella. Esta es otra cosa que deben ustedes de entender, que incluso también los lineamientos señala.
La información se publica trimestral, semestral o anual, a menos de que exista una legislación precisa que te dé periodos diversos. Esto suele pasar, por ejemplo, en las declaraciones patrimoniales, en cuenta pública, o sea, en diferentes temas que existe legislación contable que te maneja otros periodos y que te pudiera exentar o justificar la falta de publicación de cierta información. Y de ahí nos vamos a los criterios adjetivos de formato, que eso también es parte de lo que el instituto verifica, que es que su información esté publicada conforme el formato señalado y sobre todo que pueda permitir la reutilización de dicha información. De ahí nos vamos a lo que es el formato número 1, donde ustedes ya podrán ver de manera precisa cómo se compone su formato. Si ustedes se fijan, aquí está el criterio 1, que es ejercicio, fecha de inicio, fecha de término, tipo de normatividad, donde ya te dice que existe un catálogo, que es lo que les decía, ustedes tendrán que seleccionar de ese catálogo el tipo de normatividad y denominación de la norma, fecha de publicación, fecha de última modificación y el hipervínculo al documento. Y así se componen todas las fracciones de las obligaciones en materia de transparencia. Te dice de qué habla la fracción, qué es lo que debes de tener publicado. De ahí nos vamos a los periodos de actualización de la información, criterios sustantivos de contenido, y si ustedes se fijan, este es el formato de todas las fracciones. Así pues, este es el primer tema que nosotros vamos a desarrollar, los lineamientos, y no me queda más que seguir recomendando que por favor a la hora de llenar sus formatos hay que tener a la mano los lineamientos, y cualquier duda hay que apoyarnos en la unidad de transparencia o en su caso con personal del propio instituto.